A menudo vivimos condicionados por creencias, hábitos y patrones mentales que limitan nuestra forma de pensar, sentir y actuar. La programación neurolingüística, o conocida también como PNL, ofrece herramientas para identificar esos automatismos y reprogramar la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos y con el mundo. Más que una técnica, este modelo se plantea como un enfoque para el cambio personal y el desarrollo de nuevas posibilidades. Para profundizar en todo ello, hablamos con Mariluz Jiménez, experta en PNL y acompañamiento emocional con más de 20 años de trayectoria. A lo largo de esta conversación exploramos qué es realmente la PNL, cómo funciona, qué tipo de impacto puede tener en distintos ámbitos de la vida y qué conviene tener en cuenta a la hora de acercarse a esta disciplina. Bienvenida, Mariluz, es un placer poder contar contigo hoy. Para empezar y ponernos un poco en contexto, ¿cómo definirías la PNL? ¿Qué principios básicos tiene y qué objetivo tiene la PNL? Mira, la PNL es una disciplina cuyo objetivo al final es conseguir la excelencia en cualquier área que la persona, el cliente, desee, tanto en el área del aprendizaje como de las relaciones con los demás, de relaciones familiares, cualquier cosa. Es aplicable en cualquier campo de nuestra vida. Básicamente tiene una especie de, diríamos, de principios o postulados básicos. En la PNL les decimos las presuposiciones básicas. No te las enumero todas porque sería muy largo, pero tiene dos que son archiconocidas y que seguramente te suenen. El mapa no es el territorio, te sonará, o por ejemplo cualquier conducta, aun siendo destructiva, tiene una intención positiva. Entonces trabajamos básicamente sobre esas certezas. ¿Y cómo se hace? Se hace a través de los patrones de lenguaje, porque nosotros la única manera que tenemos de crear, de construir y de vivir o de integrar esa información es a través del lenguaje, ya sea con el diálogo interno, es decir, lenguaje intrapersonal, o con los demás, lenguaje interpersonal. Y cuéntanos, ¿cómo comenzaste tu camino en el mundo del acompañamiento personal y emocional? ¿Por qué decidiste especializarte en la PNL? Mira, te explico. Yo vengo del mundo del deporte, entonces en un momento dado tengo una lesión y eso me impide continuar compitiendo. Eso me rompe la vida a muchos niveles, como te puedes imaginar, porque yo tenía claro que mi vida iba a ser pues, la carrera de INEF, bueno, lo que estaba haciendo. Entonces, a partir de ahí yo empiezo a buscar, pero empiezo a buscar para mí misma, para mí misma. Aparte de la carrera de psicología, hice muchas otras formaciones, terapia breve estratégica, soy especialista también en regresiones. Pero al final de todo la PNL es inocua, no es nada dolorosa. Hay otras disciplinas que son muy dolorosas porque hurgan en el problema, en el dolor. La PNL ni siquiera es necesario. Si tú, por ejemplo, quieres trabajar con tu tristeza, yo ni siquiera necesito saber qué es eso que te provoca la tristeza, porque puedo trabajar con la emoción. Con lo cual hace que sea, como te digo, muy fácil, muy sencilla y no dura, y muy resolutiva, además de manera rápida. Como me habías mencionado antes, uno de los principios de la PNL es el uso del lenguaje. Totalmente. ¿Qué impacto tienen las emociones en las decisiones de uno mismo y en la propia identidad? Vamos a ver, tenemos que entender que las emociones son un cambio bioquímico y que nuestros pensamientos, como resultado de nuestro diálogo, producen ese cambio bioquímico endógeno. Por tanto, la comunicación es más que importante. Si yo me digo, por ejemplo, pues no sé, eres una persona torpe, no vas a ser capaz, no vas a poder, eso me está afectando a un nivel mucho más profundo de lo que imaginamos, porque como digo, eso provoca también un cambio bioquímico que va a afectarme también a la larga, incluso a nivel de salud. Si yo sustituyo esos patrones de lenguaje negativos por venga, tú puedes, hasta ahora no has podido. Imagínate que yo he luchado mucho por algo y no lo consigo. Me digo, es que no puedo, es que no lo consigo. Simplemente el hecho de añadir, Mariluz, hasta ahora no has podido, abre todo un abanico de posibilidades de que a partir de ahora, en un futuro, eso pueda ser diferente. Con lo cual ya abro una posibilidad, pongo aunque sea una luz chiquitita al final del túnel. Y esto también ayuda a conformar un poco la identidad que tienes tú. Es decir, siempre habrá altos y bajos, ¿no? Por supuesto que sí, porque fíjate que yo construyo mi identidad a partir de la narrativa que yo le doy. Si yo me digo, como te decía antes, eres una persona incapaz, eres una persona torpe, la gente no te tiene en cuenta, estoy construyendo que una personalidad con una carencia brutal
¿De qué? De valor, de falta de autoestima, y eso me va a condicionar en mi vida para todo. Por tanto, sí que tiene que ver con la identidad, porque yo construyo mi identidad también en base al lenguaje, a cómo me hablo y también a lo que me dicen los demás, evidentemente. También se habla mucho de los programas mentales inconscientes. ¿Cuáles son los que ves más en consulta o los que ves más frecuentemente y cómo podemos reprogramarlos? Mira, tenemos tantos programas inconscientes que están por debajo del umbral de la conciencia, pero que, a pesar de que no somos inconscientes, están operativos, es decir, están influenciando nuestra vida en muchos sentidos. Aunque sea difícil identificarlos, cuando a mí algo no me funciona y no me funciona y no me funciona, algo pasa. Algo pasa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar esa área que no funciona y luego, tirando del hilo, llegamos. Porque una de las cosas que hace la programación neurolingüística es que te va acorralando, no mal, pues con preguntas, con mucho tacto, por supuesto, hasta que al final llegamos al núcleo. Y para poder resolver tenemos que saber qué hay que resolver. Claro. ¿Y exactamente qué son los anclajes emocionales? ¿Cómo pueden ayudarnos al día a día? Mira, el anclaje emocional o el anclaje de PNL lo que hace es asociar un estado de ánimo a un estímulo. Nosotros tenemos muchos anclajes constituidos durante todo el bagaje de vida de manera natural. Te explico, los anclajes pueden ser a nivel kinestésico, por tacto, pueden ser visuales o auditivos, por ejemplo. Imagínate que tú tenías un vínculo muy estrecho pues, con tu abuela, por ejemplo, y tu abuela siempre utilizaba, qué sé yo, una colonia de abuelita, heno de Pravia, por ejemplo. Si fallece tu abuela y dentro de 2 años, por ejemplo, tú vas en el autobús, te sientas al lado de una señora y hueles a heno de Pravia, automáticamente vas a sentir lo que sentías cuando estabas con tu abuela. Te va a despertar un montón de sensaciones. Eso es un anclaje olfativo. Ese es un anclaje natural de los que tenemos todos constituidos, pero nosotros podemos utilizar esos anclajes a voluntad, es decir, yo puedo crearlos. Por ejemplo, si tú eres una persona tímida en un contexto, por ejemplo, cuando hay mucha gente eres tímida, pero a petit comité te desenvuelves muy bien. Lo que podemos hacer es intentar, como si dijéramos, rememorar o teatralizar ese momento en el que tú te sientes capaz, puedes, porque es a petit comité y dominas, y a través de, puede ser un anclaje, por ejemplo, táctil, en el momento en que yo te hago revivir esa experiencia y tú te sientes segura, y eso yo lo tengo que ver por calibración, porque tú tienes un lenguaje no verbal que a mí me está mostrando lo que tú estás sintiendo. Si tú te sientes bien, automáticamente tu postura, tus gestos faciales me dan esa información. En el momento en que tú llegas al punto cumbre, donde estás mejor, más segura de ti misma, ese punto de empoderamiento, es cuando hay que anclar esa emoción o esa actitud o ese estado de ánimo. Y lo anclamos, puede ser, por ejemplo, de manera táctil. Yo tengo que hacer presión en un sitio concreto y cuidado, no es, por ejemplo, si lo haces aquí, no es buena idea porque toda la gente cuando te saluda tiene que ser un sitio específico donde no sea muy normal que la gente vaya a tocarte, porque si no, luego eso no funcionaría correctamente. Y aparte, a veces no con una sola vez lo vamos a conseguir, a veces hay que hacerlo varias veces hasta que eso está bien anclado. ¿Y cómo se utiliza? En el momento en que yo me siento, pues que empiezo a ponerme nerviosa o que veo que ya hay mucha gente y empiezo a inquietarme, lo que tengo que hacer es ¡zas! Presiono de la misma manera. Mira, yo tengo muchos anclajes y este es uno, se ve por la carne de gallina, porque lo tengo muy trabajado. Entonces, en el momento en que tú haces esa presión, automáticamente, si lo tenemos bien hecho, y eso es muy importante, hay que hacerlo muy bien y tiene que estar muy bien anclado, se produce ese estado de empoderamiento que te ayuda pues, a superar ese momento difícil para ti. Y la programación neurolingüística también ayuda a transformar mucho la comunicación no verbal, por ejemplo, con estos, o sea, ahora me estás diciendo con estos anclajes también se puede transformar. Sí, se puede trabajar cualquier cosa, o sea, como te decía, vamos a buscar la excelencia, donde tú la necesites, donde tú la quieras. Y también hay el concepto de reencuadre, ¿qué es y cómo puede ayudarnos a transformar un problema en una oportunidad? Muy fácil, el reencuadre es ver esa misma situación desde una perspectiva totalmente diferente. Por ejemplo, vamos a imaginar que tú pierdes el trabajo y evidentemente en el momento en el que te comunican el cese te pones fatal, que empiezas a decirte, madre mía, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo pago mi hipoteca? Pues si tienes hijos, imagínate, o sea, todos los pensamientos que normalmente generamos son negativos, son de miedo, son de... El reencuadre sería esa misma situación
vista desde otro punto. Por ejemplo, podría decirme, pues mira, ahora que voy a tener, por ejemplo, pues 6 meses libres, voy a aprovechar para acabar de aprender inglés y eso me va a dar la oportunidad de optar a un mejor trabajo, con lo cual pues voy a poder trabajar no solo aquí, sino a nivel de internet, por ejemplo, con cualquier otro país. Fíjate que es lo mismo, pero qué actitud tan diferente, ¿no? Y solo estoy aplicando un patrón de lenguaje. Al fin y al cabo, estoy simplemente cambiando las palabras, pero esas palabras tienen un impacto en mí y me van a ayudar o me van a destruir. Eso sería un reencuadre. Y ahora mismo vivimos también en una sociedad que está muy acelerada, ¿no? Que también nos genera mucho estrés, mucha ansiedad o mucha desconexión emocional. ¿Cómo puede aportar o qué puede aportar la PNL en estos contextos? Mira, tú piensas que la PNL trabaja mucho, como te decía, con el lenguaje. Y nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de ansiedad, y cuidado que ansiedad no es lo mismo que estrés, porque a veces la gente en la calle lo utiliza como si fuera lo mismo. No es lo mismo, me gustaría hacer una diferencia. El estrés es algo puntual. Por ejemplo, yo tengo que examinarme del carnet de conducir y tengo estrés. El estrés está focalizado, está claro el estresor que es el examen o tengo que presentar una tesis doctoral. En el momento en que yo he acabado con eso y lo he hecho, el estrés desaparece. Por tanto, el estrés tiene un claro estresor, tiene un motivo y cuando eso se supera, yo vuelvo a mi estado normal. La ansiedad es mucho más compleja. Es como una especie de anticipación fatal a algo que no sabemos ni qué es. O sea, es un estado de hiperactividad, de hipervigilancia, pero que no tiene un foco concreto y que muchas veces es como muy difuso. Es las noticias que oigo, es lo que puede pasar pero que aún no ha pasado. Siempre es anticipatorio, con lo cual tiene otra vez mucho que ver con lo que yo me digo. Si yo estoy continuamente asustándome por todo lo que oigo, por todo lo que veo, lo estoy personalizando, lo estoy haciendo mío, estoy ayudando y estoy generando ansiedad, aunque la ansiedad tiene otros factores también que pueden ser genéticos, que pueden ser porque hay una hiperconectividad en una zona concreta de la amígdala, en el cerebro. Puede haber más cosas, pero evidentemente volvemos a lo mismo. Según cómo tú te hablas, estás ayudando a que eso desaparezca o todo lo contrario, lo estás apoyando, lo estás haciendo crecer. Y aparte del lenguaje, ¿qué podemos hacer para cambiar la percepción de situaciones que nos bloquean o nos generan esta ansiedad? Mira, hay una cosa que a mí me gusta mucho decir, suena muy divertido, y es hacer dieta. Pero no dieta alimentaria, es una dieta de noticias. No puedo estar continuamente delante de la tele escuchando desgracias, escuchando... Es que la verdad es que tenemos un morbo tremendo, o sea, parece que nos gusta muchísimo más las noticias malas, las catástrofes, que lo bueno. De hecho, sabemos que una noticia buena prácticamente no la reproducimos, sin embargo, cuando hay una noticia mala es ¡oh, ¿te has enterado? ¿Tú sabes qué? Con lo cual, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos focalizando en el problema, nos estamos focalizando en lo que no funciona, estamos anticipando continuamente lo que aún no ha pasado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos generando pues una situación interna que no es la más positiva ni la mejor. ¿Y cómo dirías que la programación neurolingüística se diferencia de, por ejemplo, el coaching o la psicología? ¿Y hasta qué punto crees que puede integrarse con otras disciplinas? De hecho, es que se integra, o sea, no es que sea diferente, es que es una herramienta tanto de la psicología convencional como del coaching. De hecho, por ejemplo, el coaching no tiene un padre concreto, el coaching es una disciplina que se forma a partir de muchas otras disciplinas. Toma de la psicología y de la psicología del psicoanálisis, de la psicología evolutiva, de la psicología positiva, toma de muchas cosas y toma muchísimas herramientas de la programación neurolingüística. Igual que la psicología en un momento dado puede utilizar herramientas de programación neurolingüística, pues porque puedan venir bien o porque el profesional crea que eso puede ayudar al paciente en ese caso. Hablamos de paciente cuando hay psicología, psiquiatría, situación médica, y hablamos de cliente cuando es coaching o simplemente PNL. Y en tu experiencia, ¿dirías que hay perfiles o situaciones en las que la programación neurolingüística es especialmente efectiva y al contrario, a algunos que no están adecuada? Mira, hay algo muy importante y aquí me centraría en la no adecuada. Cuando hay una psicopatología, cuando hay una enfermedad mental grave, por supuesto, no hay que confundir. Una cosa es la psiquiatría, una cosa es el campo de la medicina clínica psicológica y otro es la PNL o el coaching, ¿vale? Decimos que, concretamente, por ejemplo, el coaching es una disciplina para pacientes sanos, por decirlo de una manera divertida.
Entonces, en ese caso no sería adecuada, tendríamos que ir por otra vía más clínica, pero por lo demás, fuera de eso, cualquier persona puede beneficiarse de ella y en cualquier área de la vida, sin ninguna duda además. ¿Tú le recomendarías a cualquier persona que esté, como has dicho, sana en ese sentido, iniciarse en la programación neurolingüística? Sí, por supuesto. Vamos a ver que incluso no necesitas tener un problema que resolver, o sea, simplemente puedes querer ser mejor como qué, como entrevistadora, como ponente, como psicólogo, como lo que sea. O sea, como te decía al principio, buscamos la excelencia en ese área, en ese campo, por tanto, cualquiera puede beneficiarse. Y además es que yo entiendo que a veces la gente cuando quiere hacer formación, hay formaciones cuando son serias, que son tremendamente caras, ¿no? Entonces no es necesario que empecemos por ahí. Podemos empezar incluso pues, por hacer una sesión para ver qué tal. No es necesario hacer una inversión pues de una envergadura, ¿no? Para probarla. Puedes probarla simplemente, haces una sesión y dices, me gusta, me resuena, uy, esto no va conmigo. Como me decías, tampoco hace falta que haya un problema, ¿no? O sea, ¿tú crees que también hay algunos mitos o algunos malentendidos o errores sobre la programación neurolingüística, pero tanto en profesionales como en el público en general? Mira, si en profesionales los hubiera, te tendría que decir, búscate otro profesional, ¿vale? O sea, un profesional tiene que ser muy cauto, tiene que estar muy bien formado, tiene que saber qué herramientas tiene y hasta dónde puede llegar y hasta dónde no. Eso para mí es básico, por tanto, en ese caso yo descartaría un profesional, tiene que tenerlo muy claro, pero sí en el caso del ciudadano de a pie, del cliente, en primer lugar, no es magia. El profesional no tiene la obligación de nada, tú tienes un compromiso y tienes una responsabilidad. Yo no voy a resolverte, yo te voy a mostrar cómo tú puedes resolver. Por tanto, eres tú la que tienes que tener un compromiso, eres tú la que tienes que hacer un trabajo y eres tú el responsable, con mi ayuda y con mi acompañamiento, por supuesto, de lo más profesional y de lo más entregado. Pero no es magia y necesita de un trabajo para que funcione. Es decir, tiene que haber una predisposición del paciente, bueno, de la persona en este caso. Sí, claro, y un compromiso. Si yo te digo, por ejemplo, imagínate en cualquier otra área, yo soy médico y te digo que te tomes ese medicamento, pues porque va a paliar el síntoma y tú no te lo tomas y vuelves a la semana siguiente y me dices, me sigue doliendo la cabeza, pero te has tomado la pastilla, no, y otra vez, es lo mismo. Si yo te digo pues que tienes que hacer esto o lo otro, si no lo haces no va a funcionar. Yo puedo decirte que, pero la responsabilidad final siempre es tuya, tristemente. ¿Y qué valor tiene la programación neurolingüística en otros ámbitos como, por ejemplo, la educación, las empresas o, por ejemplo, la salud? ¿Crees que debería estar más integrada en estos contextos? Sin duda, sin duda. Por ejemplo, mira, dentro del ámbito de la enseñanza hay algo tan simple que lo vas a entender muy fácilmente. Nosotros asumimos la información básicamente de tres maneras, ¿vale? A través de nuestro sistema representacional. Hay personas que son muy visuales, hay personas que son muy kinestésicas y muy auditivas. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un alumno, por ejemplo, que es muy visual y lo único que hago es explicar y explicar y explicar y nunca le muestro un diagrama, no le muestro una foto, no le muestro un plano, no le muestro imágenes, le va a costar muchísimo más aprender. A un aditivo no hago más que pasar imágenes y imágenes y no le doy ninguna explicación. Y un kinestésico necesita sentir, por ejemplo, una anécdota, una historia, una metáfora. Es importantísimo. Si yo me doy cuenta de que un alumno tiene mayoritariamente esa vía de integrar la información, probablemente me va a ser mucho más fácil que aprenda. Y lo magnífico sería que un profesor tenga que tener herramientas suficientes para cuando explica poder dar herramientas desde esas tres perspectivas para dar cobertura a todos sus alumnos de manera homogénea. ¿Y crees que cualquiera puede aprender o debería aprender programación neurolingüística, por ejemplo, en esas situaciones que me comentabas, o es necesario tener una base psicológica o de coaching o de desarrollo personal u otro ámbito afín? A ver, no, cualquiera puede aprender, pero lo que sí está clarísimo es que no va a ser lo mismo para una persona que tiene una formación previa en ese campo, la facilidad, la rapidez, la comprensión y la manera de integrarlo y utilizarlo, el no miedo a la hora de aplicarlo, la facilidad va a ser muchísimo mayor que una persona que empieza de cero. Aunque no hay ningún problema, de cero se empieza y se llega muy alto. Y después de tantos años de experiencia, ¿cómo ha evolucionado tu forma de entender el crecimiento personal o el acompañamiento emocional?
Mira, lo que tengo muy claro es que un buen profesional tiene que tener muchas herramientas, no puede limitarse a una sola cosa, porque hay tantas personas diferentes que tienen vidas tan diferentes, con necesidades tan diferentes y maneras de vivir y de integrar tan diferentes, que hay que tener un cajón lleno de herramientas y utilizar la adecuada con cada persona. Lo que a ti te funciona y es mágico, a otra persona no puedes ni planteárselo. O sea, tú imagínate la diferencia entre una psicología convencional académica, una PNL, por ejemplo, pues una terapia regresiva. Es tan diferente que para mí lo mágico y lo que he aprendido durante tantísimos años en consulta es eso, que un buen profesional tiene que tener muchas herramientas para dar cobertura a las necesidades personales, que son muy diversas, de todos los pacientes, y que no se debe dirigir nunca a nadie. Que lo que yo quiera para ti no significa que eso es lo bueno para ti, porque yo puedo querer eso para ti desde cómo yo siento, desde mi manera de haber vivido, desde un montón de cosas. Entonces, como profesional, lo que yo debo de hacer es ayudarte a que tú elijas tu mejor opción, es plantearte un abanico grande de posibilidades y ayudarte a decidir. Y me estás hablando de herramientas. ¿Cómo has dicho que las eliges? Depende de la persona. Sí. Cuando las eliges, ¿hay algo que te ayuda a guiar un poco a tomar esa decisión? Hay muchas cosas. Solo cuando entra una persona, después de tantos años, tú automáticamente ya tienes una ligera idea. Que no se trata de juzgar, ni muchísimo menos. La persona cuando habla te da muchísima información en lo que dice y en lo que no dice y en cómo lo dice sobre todo. Cómo acompaña lo que está diciendo con todo lo que es su lenguaje corporal, su gestualidad. También me está dando información. Entonces, a partir de eso, yo ya voy construyendo un poquito un plan de acción. Y a veces, si tú escoges una herramienta que piensas que puede ayudarle y no funciona, ¿cómo lo replanteas? Rápidamente hay que descartar. Tú tienes que hacer, cuando tú aplicas algo, tú tienes que hacer en programación lingüística, por ejemplo, cuando aplicamos una técnica, hacemos lo que se llama un puente al futuro. Es decir, luego yo te hago revivir una situación futura en la cual tú estás pasando por ese momento difícil y tú ya me explicas cómo te sientes. Si te sigues sintiendo mal, no ha funcionado, por tanto hay que buscar otra opción, hay que ir por otro camino. Si tú te sientes bien en ese puente al futuro, es que lo hemos conseguido. Tengo algunos casos maravillosos y muy vistosos. Y me decías también que la programación neurolingüística busca la excelencia. Sí. ¿Cuándo sabes que has llegado a ese punto? Tú decides hasta dónde. Tú, como en este caso cliente, llegas a un punto en que te sientes satisfecho o no, o quieres más o quieres menos. Como te decía, yo no decido, decides tú. Yo te acompaño y te ayudo y te llevo. Y ya para terminar con esta entrevista, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere iniciarse en la programación neurolingüística? Pues que la pruebe, como te decía antes, que si no quiere hacer una inversión en una formación porque puede de alguna manera pensar que a lo mejor no le guste o cualquier cosa, yo le invitaría a que la pruebe, porque además no tiene nada que perder, pero sí mucho que ganar. Pues muchas gracias, Mariluz. Gracias por compartir tu experiencia y tu visión sobre este campo. De nuevo, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad. Un placer haber compartido este ratito contigo, Ana. Gracias.